Buenos días, estimados y estimadas colegas. Vamos a dar inicio con la presentación de la colega Graciela Gutiérrez, quien nos va a exponer respecto al diseño de ítems. La compañera Graciela Ordóñez es licenciada en Enseñanza de la Matemática por la Universidad de Costa Rica, máster en Evaluación Educativa por la misma institución. Actualmente está cursando el doctorado en Educación en la Universidad de Costa Rica. Labora en la Escuela de Matemática como docente y en el Instituto de Investigaciones Psicológicas como investigadora. Se dedica a la construcción y análisis de ítems en el proyecto de la prueba de habilidades cuantitativas de la Universidad de Costa Rica y participa activamente en el proyecto Evaluación Diagnóstica de Habilidades Cuantitativas en estudiantes de las carreras de Enseñanza de la Matemática y Enseñanza de las Ciencias en la Escuela de Formación Docente. Habilidades de razonamiento cuantitativo requerido por estudiantes de química también. Entonces, le damos la palabra a la compañera Graciela Ordóñez. Buenos días, tengan todos. Muchas gracias por compartir un rato con la preocupación que tenemos todos ahorita, que es sobre aspectos de evaluación desde el asunto de entornos virtuales. Yo me voy a centrar más en lo que es la construcción de ítems, ¿verdad? Graciela, quitó el audio, no se escucha. Sí, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, gracias, ahora sí. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar entonces. Buenos días tengan todos. Muchas gracias por estar presentes, por participar. Yo les voy a hablar un poco sobre la construcción de ítems desde matemática, desde la experiencia que he ido adquiriendo en lo que es la construcción de ítems para la prueba de habilidades cuantitativas y desde el punto de vista teórico. Entonces yo voy a lanzar una pregunta en general. ¿Qué es para ustedes un ítem? Ajá, escucho respuestas. Cualquier tipo de pregunta o de solicitud de aporte de conocimiento de parte del estudiante. Cualquier tipo de pregunta, aporte al conocimiento. No, o de solicitud, no necesariamente una pregunta, o solicitud de aporte o de desempeño de parte del estudiante.
Ok, aporte de desempeño, solitud, podríamos hablar también de habilidades, ¿verdad? Entonces, lo que menciona Floria, efectivamente, es una pregunta, un cuestionamiento que trabaja un individuo, ¿verdad? Este puede ser desde un papel y lápiz, puede ser desde la web también, y cada ítem debe representar un tipo de contenido, ¿verdad? Y los examinados se supone que van generando con este reactivo, con este ítem, ciertos significados. O sea, lo que se pretende en sí es que este estudiante logre generar significados sobre ese reactivo, sobre ese ítem. Ahora, ¿qué tipo de ítems conocemos en general? Tenemos los ítems objetivos, que es de preguntas cerradas, ¿verdad? Y los tipos de ítems de respuesta abierta o de construcción, que es generalmente lo que más se trabaja en lo que es la escuela de matemática, ¿verdad? Por la experiencia donde más he trabajado sería ahí. Y bueno, cuando tenemos los ítems objetivos, hablamos de selección múltiple, respuesta corta, correspondencia, pareamiento, asociación y doble alternativa, ¿verdad? Y en lo que es respuesta corta, pues son los que llamamos los ítems de desarrollo. Lo que he analizado dentro de la estructura de los distintos ítems que construyen los colegas, digamos en la escuela, generalmente se tiende a hacer más los ítems de desarrollo. He visto muy poco, sin embargo se ha ido como incursionando, ¿verdad? En tratar de establecer ítems de selección múltiple o respuesta corta. ¿Soy yo o hay un tipo de interferencia? Ok, entonces, Graciela, que todos cierren el audio, solo usted no. ok, entonces, Todos. sí, que todos por favor cierren el audio porque es que tengo como una cierta interferencia, ¿verdad? Entonces sería importante. Ok, entonces, he visto, por ejemplo, en ciertos cursos, sobre todo precálculo, que hacen o han establecido o han hecho ítems de selección múltiple y también respuesta corta. ¿Qué pasa? Que también se han visto como ciertos, o he analizado ciertos errores, ¿verdad? Que llevan a ciertas ambigüedades por parte de, digamos que del estudiante a la hora de contestar a ese ítem, pero también va asociado al tipo de pregunta que se hace en cada uno de estos tipos de ítems. Ok, entonces, qué raro. Entonces, selección múltiple, dígame, ¿quién de ustedes ha hecho ítem de selección múltiple y más o menos cómo lo han ido construyendo? Perdón, ¿qué preguntaste? No te oí. Que en selección múltiple, ¿verdad? Que también se le llama selección única, ¿cómo se han construido este tipo de ítems y cómo lo han hecho? Muy mal. Yo lo he hecho muy mal. No sé. Bueno, resulta que el selección múltiple, ¿verdad? El ítem de selección múltiple es muy, muy complejo de construir. Este lleva bastante tiempo, ¿verdad? Pero resulta que es un ítem que incluso ya muchos investigadores en esta área han podido determinar de que es un tipo de ítem que realmente permite medir conocimientos, habilidades, destrezas o los desempeños de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que permite medir todo eso de manera directa, ¿verdad? Además, con este tipo de ítem también se pueden hacer análisis mediante un tipo de modelo, ¿verdad? Que es para análisis de ítems como la teoría de respuesta a los ítems o la teoría clásica de los tests, de tal manera que a la hora de analizar, digamos, la respuesta de todo un compendio de estudiantes, nos permite visualizar primero si el estudiante realmente tiene o no la habilidad o tiene o no el conocimiento. Y además permite discernir si hubo
algún ruido, digamos, alguna interferencia en cuanto a ciertos elementos como copia, ¿verdad? O si el ítem realmente presenta una mala construcción, o si, por ejemplo, los distractores que son los, bueno, las opciones de respuesta son realmente buenos o no para ese tipo de pregunta, para ese tipo de ítem. Ahora bien, estos ítems de selección múltiple constan de un encabezado y de todas esas opciones de respuesta donde solamente una es correcta, ¿verdad? Y el resto son incorrectas. Hay otro tipo de ítem de selección múltiple también que se ha venido incursionando y que se ha venido estudiando, que es el de respuesta graduada, ¿verdad? Que entonces tenemos varias opciones de respuesta, pero resulta que la respuesta, digamos, va correcta, pero de manera graduada. O sea, tenemos la que es la máxima correcta de todas, la que es más o menos correcta o que podría ser correcta, ¿verdad? Entonces, también vamos viendo este tipo de ítem que es con respuesta graduada, lo que va determinando es si qué nivel de habilidad va obteniendo el estudiante en esa pregunta que se le hace con respecto a esa respuesta, ¿de acuerdo? En este tipo de ítem, nosotros en la prueba de habilidades cuantitativas hemos detectado y hemos analizado que, bueno, puede ser una oración incompleta, ¿verdad? O puede ser una pregunta, pero que hemos detectado que para que este ítem tenga un éxito fuerte, digamos, en cuanto a medir o no ciertas características en el estudiante, ya sea habilidad, conocimiento, este tiene que ser de pregunta cerrada. Totalmente, la pregunta tiene que ser cerrada, o sea, una pregunta donde se abre el signo de pregunta y se cierra la pregunta. ¿De acuerdo? Porque como que encierra más a lo que se quiere realmente que el estudiante vaya a contestar. ¿De acuerdo? Un ejemplo, tenemos una instrucción general de selección múltiple. Se le presenta una serie de preguntas, de ellas 4 opciones o opciones de respuesta en la que solamente una es la correcta, aquella que contesta aquella la que sea correcta de acuerdo con lo propuesto. Entonces tenemos acá un tipo de ítem con pregunta cerrada. Nosotros, como les mencioné, hemos detectado que el éxito de un ítem de selección múltiple es muchísimo mejor cuando la pregunta es totalmente cerrada, que no sea de, ¿cómo es que se llama? Como de completar una oración, como este de acá, ¿verdad? Que dice, una ecuación de la asíntota vertical a la gráfica tal es, ¿ya? Porque resulta que hemos detectado que la persona o el examinado tiene que devolverse muchas veces. En cambio, la pregunta como que queda más, ¿verdad? En la parte cognitiva del estudiante, ¿cuál opción corresponde a una asíntota vertical? Entonces se centra más en lo que se le está pidiendo en el reactivo. ¿Alguna pregunta acá? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, se adapta a todos los tipos de contenidos, ¿verdad? Puede medir niveles altos y bajos de aprendizaje. Bien hechos, reduce muchísimo las posibilidades del azar, ¿verdad? Entonces, hay que realmente sentarse, pensarlos bien, aparte que tiene que estar de acuerdo con un objetivo, está bien definido. ¿Qué desventaja tiene? Y se los puedo decir desde la experiencia, se invierte muchísimo tiempo a la hora de elaborarlos, ¿verdad? Y resulta ser que a veces uno dice, bueno, qué bonita esta pregunta, pero resulta que los distractores no sirven o nos cuesta mucho crear todos los distractores, ¿verdad? Porque, claro, primero está la pregunta, la respuesta correcta, pero después uno se queda, bueno, ¿este será un buen distractor o no será un buen distractor? O lo que nosotros llamamos en el equipo académico de la prueba de habilidades, es una cáscara de banano, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que incluso hasta el estudiante que realmente sabe la materia, que de verdad estudió,
pues optó por un distractor que realmente era malo y que incluso no tenía hasta casi nada que ver con lo que se le preguntaba, ¿verdad? Entonces, los distractores son bastante complejos de construir. Pero la ventaja de esto es que uno puede, a la hora de aplicar una prueba con este tipo de ítems, puede analizar si los distractores que se pusieron realmente son buenos o no, ¿verdad? Entonces se podrían cambiar, se pueden analizar, ¿verdad? Se pueden ver, bueno, cuál sería la consistencia entre esos distractores y la pregunta realmente, empleando estos modelos que mencioné anteriormente sobre el modelo TI y la TCT. Selección múltiple parcial fue lo que les mencioné ahora, ¿verdad? Que, bueno, va evaluando de manera parcial de acuerdo con los distintos distractores que tiene. Entonces se puede ir graduando la respuesta. Ahora bien, hay otro que es que emplea la palabra con certeza, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que usted plantea la pregunta y plantea las opciones de respuesta. Todas son óptimas, pero el examinado debe escoger aquella que realmente es la respuesta correcta. Este ítem hemos detectado que es excelente, por ejemplo, cuando usted quiere determinar el nivel de generalización que tiene el estudiante, ¿verdad? Porque usted le da ciertos parámetros y el estudiante tiene que discernir si se cumple para todas las condiciones que se le proponen, ¿verdad? En todas las opciones de respuesta. Entonces, un ejemplo de tenemos acá, si X, Y son números naturales pares consecutivos, entonces, ¿cuál de las siguientes características corresponde con certeza al valor numérico de X más Y entre 2? Entonces, ahí resolviendo, vea que para decir que es un número par, tiene que darse que para todos esos números, esa fracción de X más Y sobre 2 tiene que darse que es un número par, o bien que sea un número impar, o bien que sea múltiplo de 4, o bien que sea un número primo. Ya, entonces, para ciertos valores de X y Y, pues se cumple, ¿verdad? Que sea par o impar, pero no necesariamente, va a depender del tipo de solución, y además tiene que cumplirse para todos esos números naturales. Entonces, hemos detectado que este tipo de ítem realmente permite ver el nivel de generalización que tiene el estudiante, ¿verdad? Con ciertos conocimientos, o bien crear esa habilidad, ¿verdad? Del para siempre, ¿verdad? Que a veces el estudiante es muy dado a que si tenemos ciertas propiedades para un universo, para un continuo, pues como que lo traslada a otro continuo, ¿verdad? Y lo podemos ver y lo podemos detectar incluso en la fórmula notable de diferencia de cuadrados, ¿verdad? Que esa la traslada a la suma de dos términos o la diferencia de dos términos que están elevados al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos después que acá he visto varios exámenes construidos con respuesta corta. ¿Qué pasa? Que la respuesta corta tiende a crear un poco de ambigüedad dependiendo de cómo se construya la oración, ¿verdad? Entonces, generalmente la ambigüedad está cuando al final de la oración tiene un a, un una, un verbo del ser estar, por ejemplo, es, ¿verdad? O se. Entonces, lo mejor es evitar que al final de la oración esté alguno de esas palabras, ¿verdad? A, una, y aparte que la respuesta corta debe ser breve, ¿verdad? Como la misma pregunta, el mismo término dice, es una respuesta corta. ¿Qué otra cosa se ve? Bueno, que cuando se quiere hacer ítem de respuesta corta, pues... Graciela, dígame. disculpe. Es que había una pregunta para los ítems de opción múltiple. Ajá. En el chat decía un compañero, William, que si hay algo en la teoría de cuántos ítems debieran ser para una, o sea, hay un para número, una prueba.
Sí, como cuántos, no, cuántos ítems de selección, cuántos para escoger, pues. ¿Cuántas Tiene opciones? que ser 4. ¿Cuántas opciones? Bueno, lo ¿Cuántas de la... opciones? Ajá, ¿cuántas opciones de respuesta? Ok, las opciones de respuesta eh, se ha estudiado mucho, si pueden ser 3, si han de ser 4, si han de ser 6, ¿verdad? Esto queda a criterio en gran parte del que va a aplicar y del que construye también, ¿verdad? Y claro está, digamos, si yo voy a aplicar una prueba solo de selección única, ¿verdad? O selección múltiple, todas esas tienen que ser homogéneas, o sea, todas deben de tener la misma cantidad de opciones de respuesta, ¿verdad? Eso sí, los teóricos. Que sean 3, que sean 4, que sean 6, eso definitivamente va a depender de la persona que va a aplicar y de la finalidad que tenga la prueba en sí. Por ejemplo, se dice que si son 3, como que se deja más abierto a que el estudiante escoja más rápido la opción de respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Así son más. Ahora, hay una cosa muy importante. Dependiendo del tipo de pregunta o del tipo de contenido, a veces nos salen solo 2 opciones de respuesta y el resto cuesta muchísimo encontrar distractores y que sean distractores buenos, ¿verdad? Que realmente puedan discernir entre el de alta habilidad, baja habilidad o el que sabe o el que no sabe, ¿verdad? Entonces, la cantidad realmente va a depender de la finalidad de la prueba. En este caso, como es en prueba de aula, pues se recomienda que sean 4. Y también va a depender de la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la gente de escuela, se recomienda que sean 3 porque el nivel de concentración que tienen los niños es menor al del adulto, ¿verdad? Pero sí depende muchísimo de la finalidad. Graciela, Dígame. que dice la teoría algo con respecto a, había escuchado, no lo he leído, que cuando se plantea una pregunta con intención de selección múltiple y se cae en que los No te escucho. distractores, entre comillas, son como Ajá. absurdos, son Sí, como claro. absurdos, como forzados, que ese es un buen indicador para decir que esa no entra en una pregunta de selección. Exacto. Estamos como forzando a que quiero que sea de selección, entonces. No, exacto. De hecho, en las que fijo tiene que estar la correcta, ¿verdad? Y tenemos uno que otro distractor que va en función de los posibles errores que vaya a cometer el estudiante. Pero solo nos salen 2 y nos quedan 3, ¿verdad? O sea, solo tendríamos 3 opciones. Entonces, si son de 4, de ahí el cuarto a veces se fuerza y resulta ser que la idea es que el estudiante logre dar con la respuesta correcta de acuerdo con su conocimiento, ¿verdad? Y con cierto proceso que deba hacer, pero que no sea un absurdo, ¿verdad? Porque de ahí se descarta fácilmente y si se descarta fácilmente, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero que Entonces, ajá. también los enseñamos o les modelamos a razonar estupideces. Sí, no, claro, por supuesto, pero tampoco estaría seleccionando o no estaría determinando si el estudiante sabe o no sabe si la opción de Claro, respuesta es absurda, ¿verdad? claro, Porque, claro, claro. por Ujú. ejemplo, si tenemos un chico que realmente estudió, ¿verdad? Y aparte que tiene un buen razonamiento, pues va a decir, "Oye, esta pregunta es muy tonta", ¿verdad? Como incluso he escuchado a estudiantes muy Ujú, buenos, ujú, ¿verdad? Que ven una pregunta y dicen, "Di, pero esta es una tontera", ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, ujú. hasta incluso decepciona al mismo estudiante que es bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, lo Ujú, mejor es que ujú. si el ítem realmente, digamos, uno saca fijo la respuesta correcta, pero si el ítem, este, sacamos 2 distractores de acuerdo en función de los posibles errores que vaya a cometer, digamos, un estudiante que no estudió del todo, y vamos a forzar un tercero, lo mejor es o cambiar la estructura del ítem o buscarle otro formato si es que queremos evaluar ese contenido o sacarlo del todo, ¿verdad? O buscar otra expresión o no sé, ¿verdad? Y uno puede ir viendo, por eso es
por eso es complejo redactar este tipo de ítems, ¿verdad? Porque uno tiene que ir probando, viendo si funciona o no funciona, ¿verdad? Y como va en función del objetivo que yo quiera medir, ¿verdad? Entonces, sí tener en cuenta eso. Si el ítem, si son 4 y el cuarto no me sale la cuarta opción de respuesta, pues buscar otra opción. No sé si hay otra pregunta. Bueno, y entonces, de la cantidad depende de la finalidad y de la población, en gran parte. Pueden ser 4, pueden ser 6, ¿verdad? Y va a depender del contenido también. Bueno, estábamos con lo de la respuesta corta. Yo tengo acá una pregunta, vean ese ítem y me dicen si es ambiguo o no. Dice, considere una función, me dan un dominio, un codominio y me dan el criterio de la función. Me dice, al efectuar la descomposición del criterio de la función f en fracciones parciales, la cantidad de fracciones simples que se obtiene son, en la fracción simple con denominador, me dan el denominador, el numerador correspondiente a una expresión. La cantidad de fracciones simples que tiene como denominador el factor x2 corresponde a. Entonces, vean, para la primera, yo puedo decir que la cantidad de fracciones simples que se obtienen son pequeñas, son grandes, son polinómicas, son lineales. Y entonces, viene ahí la pregunta, ¿la respuesta que doy en función a esa oración es correcta o no es correcta? ¿Escucho respuestas? Cuando se usa el sentido común, estamos hablando que estamos estudiando matemáticas. Pues lo más, Ajá. y Ujú. ¿cómo se llama? Lo lógico es que respondan ellos la cantidad de De fracciones. fracciones. Sí, porque Ajá. estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de chanchos, ni de perros, ni de vacas, ni esas cosas. No, ¿Entiendes? claro, pero, ok, ajá. Pero Entonces, resulta que yo no estoy dando como respuesta que son chanchos, sino que son fracciones, que son polinómicas, que son lineales, ¿verdad? Entonces, cantidad, ok, la cantidad son 4, 3, 2, 1. Yo creo que acá uno debería hacerlo como pregunta cerrada. ¿Cuál es la cantidad de fracciones simples que se obtienen? ¿Verdad? En vez del son, porque también el son como que dirige, aunque se hable de la cantidad, ¿verdad? El son lo dirige a otro tipo de respuesta que el alumno puede pensar, ¿verdad? Ahora, en la segunda, en la fracción simple con denominador, el numerador corresponde a una expresión. También puedo tener múltiples respuestas. Entonces acá lo que hay que cuidar muchísimo. Perdón, discúlpeme. Vea, usted está poniendo esto aquí y yo lo entiendo hacia dónde quiere ir, pero un estudiante que haya estudiado no hace eso que usted está pensando. ¿Entiende? Ponen esas cosas así, como o sea, lo que usted pone, lo que me está dando de ejemplo, que puede poner grandes, pequeños, los que no estudiaron. ¿Entiende? De ahí es donde vienen esas contradicciones. Ok, lo que estamos hablando, Olman, es tratar de evitar esa ambigüedad a la hora de redactar el ítem, ¿verdad? Efectivamente, si el estudiante ha estudiado y además ha ido a clase, pues no debería contestar eso. Pero lo que estamos hablando es más cómo redactar el ítem de tal manera que no incurra en ese tipo de respuestas. ¿Me explico? Entonces, si uno dice, bueno, no quiero que el estudiante vaya, o sea, lo que tenemos que pensar es en las múltiples respuestas, aunque incluso sean absurdas, ¿verdad? Y tratar de evitar ese múltiple de respuestas. Entonces, acá siempre la recomendación en un ítem de respuesta corta es tratar de cerrar la oración, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de fracciones simples que se obtienen? Punto, ¿verdad? Entonces, ahí no le da chance a decir si son grandes, si son pequeñas, si son polinómicas, si son lineales, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un ítem de respuesta corta,
que viene a completar una oración, es recomendable, de acuerdo con la teoría y de acuerdo también con el análisis que nosotros hacemos, es que se cierre la pregunta. ¿Qué otra cosa que es importante acá? Cuando es respuesta corta, se recomienda que los procesos de solución sean inmediatos, ¿verdad? No que vaya a hacer un proceso, por ejemplo, he visto, y los exámenes que he revisado, es que es de respuesta corta y resulta que el proceso de solución del ítem de ahí lleva como 5 procesos distintos. Entonces, en una respuesta que el estudiante tiene que darla de inmediato, pues resulta ser que más bien estás evaluando o valorando 5 procesos distintos, ¿verdad? Entonces ya esa más bien habría que tirarlo a otro formato de ítem. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Yo quería hacer un comentario, en este caso, en la parte 2, en donde dice en la fracción simple con denominador. Ellos pueden dar de respuesta a una expresión, pero esta expresión puede tener símbolos, signo positivo o signo negativo. Entonces ahí él podría poner la expresión sin el signo negativo o podría incluirlo, dependiendo un poco casi que al gusto. Uno esperaría que siempre debe ir el negativo, porque las fracciones simples pues siempre hablamos de sumas. Pero perfectamente pensando ya en que tiene el resultado simplificado, no incluir el signo negativo. Entonces ahí podría ser cierta ambigüedad y el que corrige pues debe tener ahí el criterio del caso. Exacto, por eso es que también la planeación de qué quiero preguntar, cómo lo voy a preguntar y en qué formato lo voy a preguntar es muy importante. Es indispensable, ¿verdad? Para tratar de ver cómo eliminamos esa ambigüedad. Ahora, no todos los contenidos, digamos que todos los contenidos se pueden adaptar a todos tipos de formato. Hay que tener la salvedad, ¿verdad? De qué es lo que quiero evaluar o medir con ese tipo de formato. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La segunda también es ambigua, entonces, ¿no? Claro, sí, porque la expresión, el numerador corresponde a una expresión. Bonita, es decir, no sé, Puede ser. un número natural entero. Sí, ¿cómo podría corregirse? Yo vi en la número 1 cambiar el son por es, ¿no? A una pregunta cerrada, ¿cuál es la cantidad de fracciones simples que se obtiene? Pero esa es una pregunta. Eso es de Exacto. respuesta corta también. ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es la cantidad? Entonces usted le pone la línea y él tiene que escribir la cantidad. Con signo de pregunta. Exactamente. Vale, gracias. ¿Verdad? Ahí, hola. Hola, pero ahí también en esa primera, incluso si uno la hace así cerrada, pues hay 2 respuestas, ¿verdad? Porque uno podría considerar el x a la 2 como un factor como doble. o bien uno que se repite y entonces hacerlo en 2 fracciones, ¿verdad? Sí, ahí el asunto es pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero medir ahí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero preguntar? ¿O qué quisiera yo también que me contestaran los estudiantes para discernir si saben o no saben? ¿Verdad? Porque en el punto que estamos nosotros es evaluando los conocimientos que ellos van adquiriendo. ¿Sabe o no sabe el contenido? ¿Lo estudió o no lo estudió? ¿Verdad? Entonces, es posible que incluso el criterio deba cambiarse a otro criterio, ¿verdad? Por eso es que también son complejos de construir, ¿verdad? No es como que yo me senté hoy en la noche y ya me salió un examen, ¿verdad? Porque no salen así, ¿verdad? Hay que pensarlos muy bien, planificarlos muy bien para evitar este tipo de respuestas, para evitar este tipo de errores y para evitar la apelación, ¿verdad? Porque yo creo que a todos en un momento nos han apelado los exámenes. Tienen alguna razón. Y esas apelaciones vienen a partir de ¿qué? De una mala construcción de preguntas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Es que no estoy viendo lo de las manitas que me dijeron. Ok. Veamos este de acá.
Graciela, Dígame, Kenner. el señor José García tiene una duda de, supongo que es de selección única, de cuál es el número de pasos que debe realizar para determinar una respuesta correcta. Para determinar el número de pasos para resolver. Ajá, exacto. Bueno, Correcto. en selección única, generalmente también se quiere que sean los procesos de solución que sean rápidos, ¿verdad? Y va a depender también del tiempo. Entonces, número de pasos queda a criterio en la parte del profesor, pero sí que no, la teoría nos indica, y era ahí con la experiencia, hemos determinado que no puede ser un proceso muy largo, ¿verdad? Porque en cuyo caso, si va a ser un proceso muy largo, lo mejor es trasladarlo a otro tipo de formato, ya sea en desarrollo, ya sea, bueno, no sé, ¿cómo se le llama? Respuesta construida. Pero el proceso, el procedimiento, sí tiene que ser no más 2, 3. O sea, que no se vaya a que el estudiante no vaya a, a tener por ejemplo, a tener que usar que varios procesos de solución. Por ejemplo, cuando pedimos una factorización y resulta que el ítem tiene, en el ítem, el polinomio es de división sintética. Sabemos que la división sintética lleva un proceso muy largo, ¿verdad? Bastante complejo. Entonces, si esa parte de división sintética, lo mejor es como trasladarlo a respuesta construida. Si queremos ver si maneja los métodos de factorización, entonces que sean métodos de factorización que sean más inmediatos. No sé si hay otra pregunta. Y en cuanto al puntaje, Graciela, En cuanto al puntaje ¿es correcta o es incorrecta? Por lo tanto, se sale a que es un punto por cada cierto correcto, ¿verdad? Es por eso que el ítem de selección es muy apetecido, ¿verdad? Porque como te permite ver si está correcto o incorrecto, aparte que se revisa muy fácilmente, pues también te permite ver qué dificultades o qué tipo de habilidades o si el estudiante sabe o no sabe a partir de modelos teóricos de medición de ítems, ¿verdad? Entonces, siempre es o es correcto o es incorrecto, a excepción de los de selección múltiple de respuesta graduada, ¿verdad? Porque se les va asignando un puntaje de acuerdo con la asignación de nivel, digamos, del estudiante. Entonces, si tiene A, B, C, D, resulta ser que la respuesta D es la correcta, la C es parcialmente, la B más o menos, entonces se le va asignando una puntuación más graduada a cada una de esas respuestas. Esos son más complejos de construir. Muy complejo. De hecho, todavía están en estudio este tipo de ítems para determinar conocimientos y para determinar habilidades. Bien, este otro ítem, vean que el asunto de ¿verdad? Que dice, para cada una de las siguientes funciones se escriba en el espacio delineado la intersección de la gráfica con el eje X. Podríamos decir, bueno, que la A y la B son inmediatas, ¿verdad? Incluso si el estudiante sabe o tiene presente la gráfica de la función, pues inmediatamente los puede escribir, ¿verdad? Pero en la C lleva un poquito más de proceso, es un poco más largo, incluso los valores para la variable X ya vienen con radicales y luego tiene que ver si es parte de un dominio o no. Entonces ya la C ya no calzaría o ya no estaría dentro de una pregunta con formato de respuesta corta, ¿verdad? Entonces, tener presente en respuesta corta definitivamente, pensar en que esta sea una respuesta inmediata, pero que me permita discernir si el estudiante sabe o no sabe. Que el proceso no pase de digamos, de dos puntos, o como decían mis profesores, que sean como un telegrama, así, pequeñito, ¿verdad? El proceso de solución. ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos? Bueno, se adapta a todos los tipos de contenido. Respuesta corta, a diferencia de selección múltiple, resulta ser que promueve mucho, que sería una desventaja, lo que es
la memorización, aunque claro está, ¿verdad? Es algo que vamos siempre como motivando, ¿verdad? De memorizar y memorizar. Pero a diferencia del de selección, este sí promueve mucho esa parte, la memorización, la mecanización también. Puede dar campos a la obviedad, como los ejemplos que vimos anteriormente, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por eso hay que sentarse y pensarlos bien. Puede inducir a un uso indebido, como les dije, de la memoria. Ventaja, se adapta a todo tipo de contenido. Su diseño es sencillo y requiere, digamos, poco espacio en la prueba. Y se califica rápido. Este ítem, de hecho, desde hace poco se ha venido estudiando de que también se puede ver a partir de la aplicación de modelos teóricos de medición, ya sea TRI o TCT, que sería teoría de respuesta al ítem o la teoría clásica de los test, que uno puede analizar si es un buen reactivo o no, ¿verdad? Si puede medir o no conocimientos, si puede discernir entre el que sabe o el que no sabe. Correspondencia, asociación, emparejamiento o hacer parejas, ¿verdad? Que ese es uno de los ítems que se presentan en dos columnas paralelas, ¿verdad? Que tenemos unas respuestas o unas preguntas, un contenido y que ellos se tienen que relacionar entre sí. Entonces, la idea es que vamos a hacer correspondencia, ¿verdad? Entre esos elementos de acuerdo con lo que me plantean acá como pregunta y lo que me plantean acá como respuesta. Para este tipo de reactivo, deben ser muy directos, precisos y concisos, ¿verdad? Y debe ser claro. Además, debe indicarse si las opciones que me dan se pueden usar una vez, dos veces, o incluso si en algunas respuestas quedan vacías. Entonces, como instrucción para este tipo de reactivo, es algo así, como a continuación se presentan dos columnas, una columna 1 que contiene el contenido, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que voy a presentar es funciones definidas en un dominio máximo, comido R, y una columna 2 que presenta afirmaciones sobre la intersección de las gráficas de las funciones con respecto al eje X y Y. Escriba dentro del paréntesis la letra que asocia correctamente cada criterio con la afirmación según la letra de la columna 1. Se puede repetir, los paréntesis pueden quedar vacíos. Entonces, siempre decir, bueno, ¿qué es lo que hay primero en una columna 1, en una columna 2? Si se repite, si no se repite, o si pueden quedar vacíos. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De ítem de correspondencia, ¿verdad? Este es, de acuerdo con la puntuación, un punto por respuesta correcta, ¿verdad? La idea es asociar lo que tenemos acá en la columna 1 con lo que está en la columna 2, ¿verdad? Se puede hacer con letras, puede ser con números o incluso he visto unos que se usan con palabras claves, también es digamos, correcto, siempre y cuando sea homogéneo. ¿Qué significa eso? Bueno, acá yo estoy preguntando distintos tipos de funciones con respecto a las intersecciones con los ejes. No voy a tener, por ejemplo, distintos tipos de funciones y acá tengo intersección o tengo monotonía y tengo, digamos, distintos contenidos dentro de un mismo reactivo de asociación. La idea es que sea homogéneo y que sea de un mismo contenido. No sé si hay alguna pregunta acá. Buenos días. Tengo una pregunta. No sé si eso viene más adelante, pero yo he visto que se preparan a veces estas asociaciones dando, por decirlo así, más elementos en la columna 1 que En la columna 2. respuestas 2. Sí, entonces quiero saber si eso es válido, no es válido, si es recomendable, no es recomendable. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, usted puede tener la cantidad de expresiones como acá, por ejemplo, yo tengo A, B, C, D, F, G, H, ¿verdad? Y en el otro lado, en la columna 2, hay más elementos que en la primera, ¿verdad? Aquí lo que tiene que tener claro es
ningún paréntesis, o sea, en la instrucción usted pone, ningún paréntesis debe quedar vacío, o si sobran algunos, ¿verdad? O hay algunos que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque el estudiante se frustra primero pensando en que, uy, realmente tendrá o no tendrá respuesta, ¿verdad? Porque sea como sea, ellos también se pierden en algún momento. Entonces, en la indicación, en la instrucción, lo que debe quedar claro es, bueno, si los elementos de la columna 1 se pueden repetir con respecto a los elementos de la columna 2. Si los paréntesis quedan o no quedan vacíos. Si etcétera. Por sentido común, yo pensaría que si pongo ahí ciertos elementos en la columna 2, que no queden vacíos, ¿verdad? O sea, que todos se vayan a utilizar, ¿verdad? Que sean realmente respuestas a la columna 1. ¿Ya? Porque entonces no tendría sentido ponerlos ahí. ¿Para qué? Son distractores como que llevan a ser un poco absurdos, pensaría yo, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista de análisis de ítems, mi recomendación es que no quedaran vacíos. O sea, ningún paréntesis puede quedar vacío. O sea, que todos tengan alguna respuesta asociada a la columna 1. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿qué ventajas, qué desventajas? Igual que nosotros, cualquier tipo de contenido que involucre procesos de relación, ¿verdad? Permite medir en poco tiempo un tema en específico, se puede calificar suficientes puntos en un espacio pequeño, ¿verdad? Incluso si se quiere evaluar la teoría, digamos, si realmente estudiaron la teoría, por ejemplo, podemos poner, se me ocurre, varias premisas y ver, bueno, de esas premisas, cuáles corresponden a ciertos teoremas o cuáles premisas me permiten demostrar ciertas propuestas, ciertas proposiciones. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, pocas veces valora procesos más complejos, ¿verdad? Y es complejo la obtención de la homogeneidad. Entonces, si vamos a usar un formato de ítem de asociación, pues lo mejor es que sea un contenido homogéneo, ¿verdad? Digamos, si vamos a hablar de intersección con los ejes, que todo sea sobre eso. ¿Que son diferentes funciones? Pues no importa. Tenemos exactamente un mismo contenido, un mismo campo, ¿verdad? Si vamos a hablar de monotonía, pues no importa que sean distintas funciones, pero que caigan siempre dentro de lo que es el mismo contenido de monotonía. Se requiere realmente mucho tiempo y destreza, ¿verdad? No es que va a salir así como de la noche a la mañana, porque realmente, independientemente del tipo de formato que uno vaya a construir, hay que sentarse bastante a pensar realmente qué quiero con eso. Vean que yo he estado repitiendo mucho con qué es lo que quiero que mi estudiante, qué quiero valorar de mi estudiante, ¿verdad? Y cuál es el objetivo en función del curso también. Doble alternativa, falso y verdadero. Yo me acuerdo de estos ítems cuando llevé, creo que era análisis, ya ni me acuerdo, análisis matemático, que escribían falso y verdadero. No son muy recomendados, realmente. Son muy complejos de construir. La afirmación verdadera debe ser claramente correcta y las falsas totalmente incorrectas. Y el problema de este tipo de ítem es que tiene un 50% de posibilidad de ser acertados, ya que solo cuenta, digamos, con dos opciones, o es cierto o no, ¿verdad? Entonces, da mucho a lo que es el azar, ¿verdad? Entonces, lo que le llaman los estudiantes el bateo. Entonces, lo que no queremos es que el estudiante batee, pero, digamos, se puede utilizar para ciertos contenidos, ¿verdad? Para ciertos tipos digamos que de universos. Teóricamente no son muy recomendados. No obstante, digamos, tampoco es que lo vamos a satanizar ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir o de hacer o de construir un ítem de falso y verdadero. Entonces, aquí tenemos
un ítem, ¿verdad? De falso y verdadero. Se presenta una serie de propuestas correspondientes a esa función. Para cada una de indicar si es verdadera o no en el recuadro que aparece al principio de esta. Entonces, tenemos un enunciado o una oración. Puede ser también una pregunta cerrada, ¿verdad? Y indicar si la pregunta es de acuerdo con lo que se da, ¿verdad? Si es falsa o si es verdadera. El asunto acá es lo siguiente, y de lo que he visto, bueno, cuando escriben falso y verdadero, ponen, bueno, si la oración es falsa, entonces escriba la que es verdadera. Ese es otro tipo de doble alternativa que es más recomendable. Lo que pasa es que también, dependiendo de cómo se escribe y dependiendo del tipo de contenido, tiende a, más bien, a tirarse a hacer un ítem de respuesta corta, ¿verdad? Y el asunto de este ítem, cuando decimos, bueno, si la propuesta es falsa, indique la que es verdadera, ya tendría doble puntuación, ¿verdad? Primero, indicar que es falsa y decirme que es verdadera. Algo como esto, ¿verdad? Entonces, me dan, es una variación del ítem anterior, solo que dice, si dicha proposición es falsa, escriba a la derecha cuál expresión o propuesta es verdadera, ¿verdad? Entonces se pide, se dice, bueno, establezca si el dominio máximo de la función es el conjunto R. Bueno, sería falso. Entonces, dígame cuál sería entonces el dominio máximo para esa función, ¿verdad? En este caso, tendríamos que tener muy claro, bueno, cuáles serían las propuestas falsas, ¿verdad? Y esta que es falsa llevaría una doble puntuación, porque tendría la respuesta falsa y la que es verdadera. Es otra alternativa para decir, bueno, es que el estudiante, o que se ha venido estudiante para decir, bueno, es que no está bateando, ¿verdad? Porque no sé si en algún momento hayan construido este tipo de ítems y en la resolución del estudiante están todas o falsas o están todas verdaderas, y el estudiante dice, bueno, al menos una voy a pegar ahí, ¿verdad? Porque se tiende al azar, ¿verdad? Este tipo de formato tiende a quitar un poquito el azar. Pero, como les digo, bueno, si lo vemos y ponemos, por ejemplo, escribimos acá cuál es el dominio máximo de la función, entonces más bien se estaría convirtiendo en un reactivo de respuesta corta. No sé si hay alguna pregunta acá. Bien. Los ítems de respuesta construida es lo que más anhela, ¿verdad? Los docentes en la escuela de matemática prácticamente son los que más se utilizan. De hecho, los exámenes, la mayoría, son todos de desarrollo, que le llaman haga. ¿Por qué? Sí, porque permite realmente al examinado construir sus respuestas. Y ahí también se ve la destreza del estudiante a la hora de escribir, la capacidad para visualizar, para producir, ¿verdad? Que aquí uno lo que valora es si saben aplicar ciertos contenidos. Por ejemplo, cuando hablamos de contenidos en la aplicación al mundo real, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le doy esto, parte teórica de la matemática, cómo eso realmente lo va a aplicar a la hora de resolver ciertos problemas o ciertos enunciados de aplicación. Bueno, se recomienda que no sea solamente una persona que los califique. Vea. Acá, el asunto de la respuesta construida es que generalmente nosotros mismos calificamos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y a veces tendemos a que, por ejemplo, primero reviso 10 preguntas. 10 sujetos a esa pregunta. Bueno, me voy una vuelta y luego reviso los otros 10. Y entonces ahí venimos nuevamente y tenemos que como que volver a empezar. Y no tenemos como un parámetro de, bueno, cómo califiqué a los anteriores, por qué le puse esa puntuación y cómo califico a los posteriores. Entonces acá lo mejor es tener homogeneidad a la hora de calificar estos ítems. ¿Y por qué que otra persona los califique? Porque así también tenemos la versión de otros ojos, no solo los míos, ¿verdad? Y aquí también dejaríamos un poco a la subjetividad, lo que yo creo de lo que yo no creo que hizo el estudiante.
Ahora, claro está, en el caso de nosotros, en el contexto de nosotros, es, bueno, complejo decirle al compañero, mira, revísame esos exámenes, ¿verdad? Si acaso nos queda un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué es la recomendación? Primero, establecer o definir unos criterios claros a la hora de asignar la puntuación, ¿verdad? Pensando en qué se quiere calificar con el ítem y qué respuestas voy a obtener de esto. Y a partir de ahí, asigno la puntuación. Entonces, yo he ido valorando y estudiando cómo calificar ítems de respuesta construida o de desarrollo. Y lo que hago es hacerme una tabla con todos los criterios de calificación por cada uno de los ítems de respuesta construida, ¿verdad? Entonces, estos criterios deben ser claros, ¿verdad? En la que se le dice al estudiante, mire, le estoy calificando esto. Si usted hizo una factorización correcta de esta expresión, pues tiene un punto o tiene 2 puntos, dependiendo de los factores, etcétera. Pero que al estudiante le quede claro qué estás calificando, ¿verdad? Porque incluso, incluso llegan muchos estudiantes y me dicen, es que yo no entiendo qué fue lo que me dijo que estaba bueno, que estaba malo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es establecer esos criterios claros, con la puntuación clara, qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo. Yo, en lo personal, lo que hago es una escala de calificación en la que se está dando el proceso que debe efectuar, la puntuación total que se asigna al ítem, ¿verdad? Y la puntuación que el estudiante obtuvo de acuerdo con esos criterios de calificación. Entonces es una tabla como esta. Entonces tenemos un ítem ahí. Esto fue un examen de precálculo del 2016. Entonces, criterios. Bueno, factoriza Q correctamente, efectúa la separación de H como suma de fracciones simples en forma correcta, homogeniza correctamente, compara, obtiene los valores. Entonces, si él hace todo ese proceso, pues se le va asignando acá, ¿verdad? La puntuación que él va obteniendo, ¿verdad? Acá esto es, en lo personal, lo que, digamos, yo he ido haciendo y me he librado muchísimo de apelaciones, de, profe, yo no entiendo qué me está preguntando, yo no sé qué me está calificando, ¿por qué usted me quitó tantos puntos de eso? Porque ya el estudiante tiene claro que le estoy valorando, que no le estoy valorando con ese reactivo. Sería bonito, tal vez en algún momento, unirnos a algunos profesores y ver cómo funciona, ¿verdad? Este tipo de tablas, si realmente ayuda. A mí, como les digo, en lo personal me ha ayudado muchísimo. Desde la parte teórica, sí se dice, bueno, establezca criterios claros de calificación, asignándole la puntuación. Generalmente es un punto por cada criterio de calificación. Y esto permite, pues, ese tipo de reclamos y ese tipo de preguntas. Bueno, ¿qué deficiencias he visto en el tiempo que he revisado pruebas, incluso que he construido pruebas y que en la misma teoría establece? Es bueno, lo que vimos anteriormente, preguntas ambiguas, que los énfasis o los contenidos que quiero valorar no se adaptan al tipo de formato, entonces son forzados y al ser forzados pues sale una mala pregunta. Exceso de palabras, que esto lo he visto muchísimo, por ejemplo, en los de aplicación. Pedro fue a la pulpería, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese montón de palabras lo que hace más bien distraer o no valorar lo que se quiere. A veces he visto preguntas incluso que lo que se quiere es la agilidad del estudiante por entender la pregunta, cuando lo que queremos es más bien ver cómo él realmente aplica la teoría. Estructura de oraciones complejas, instrucciones muy poco claras también, y el material ilustrativo también a veces es muy poco claro, y esto lo he visto en lo que son análisis gráficos, ¿verdad? Que hay que como ver con lupa los valores que hay en la gráfica. Entonces, todo este tipo de cuidados hay que tener a la hora de construir realmente pruebas, ¿verdad? Y ahora si hablamos de pruebas vía internet, pues con mucho más razón, mucho más cuidado, ¿verdad?
Y bueno, aquí les dejo una bibliografía, les recomiendo revisar. Todo está en web, la pueden bajar, están gratis, y si no lo logran, pues con mucho gusto yo se las puedo pasar, ¿verdad? Para que puedan también complementar con un poco con la exposición que les he brindado el día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, incluso hasta comentarios, incluso para la mejora, con muchísimo gusto. Estamos para escuchar. Bien, se abre la sesión para las preguntas. Todavía simplemente pues pueden levantar la mano o abrir el micrófono y hacer un comentario o pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a Una ver. cosita. Sí, sí, pasa. En ningún momento es que, por ejemplo, el curso que yo estoy dando es mayoritariamente teórico y no siento que sea tan sencillo de evaluar con respuesta corta, y no vi ninguna sugerencia o me pareció no ver ninguna sugerencia sobre ítems de desarrollo, sobre ítems donde ya el muchacho tiene que sentarse y hacer o sea, qué sé yo, no sé. Es teórico en cuanto a demostrativo. Demostrativo, o incluso decir, o sea, puede ser demostrativo, sí, no sé, demuestra por la definición que el límite de x cuadrado cuando x va para 1 es 1, pero podría ser algo como, o sea, alguna, no sé, alguna derivada particular que quiero que calculen, que lleva a algunos pasillos, que me parece que no es, o sea, decirles que resuelvan eso con un marque con X o con una respuesta corta, me deja mucho menos posibilidad en realidad de ver si el estudiante realmente comprendió, porque nosotros sabemos que en esos procesos complejos a veces el estudiante tiene el concepto claro y lo que mete las patas en un signo, mete las patas en una multiplicación, en una cosa así, que si yo lo que veo nada más es el resultado final, y eso es todo lo que tengo para evaluar, pues dice, lo tengo que poner malo, mientras que si yo veo el proceso que el muchacho siguió y digo, mira, no, o sea, sí tenía, o sea, sí, aquí evidentemente metió las patas, entonces esto pues no va a tener todo el crédito de la pregunta, pero es un error menor, no un error conceptual. O sea, eso también hasta me dice si el estudiante está entendiendo o está perdido. Entonces, ¿cómo ¿Qué hacemos eso recomendación? de manera virtual? En el aula virtual, bien, podemos hacer lo siguiente, David. Puedes establecer, si es un ítem, por ejemplo, que demuestre algo, puedes establecer una demostración X de algo, ¿verdad? De lo que estás diciendo. Y decir, bueno, en las siguientes opciones, ¿cuáles afirmaciones permiten, no sé, cuáles afirmaciones permiten obtener la demostración tal? Por ejemplo, ¿qué teoremas me permiten a mí justificar exactamente ese proceso de solución ahí, dándole el proceso? Entonces el estudiante, aparte de analizar el proceso de solución que usted le dio, tiene que discernir entre todas esas opciones de respuesta, ¿verdad? ¿Cuál realmente primero se asocia a esa demostración y que también le permita resolver esa demostración? Por ejemplo, eso lo podrías hacer en un ítem de selección única, ¿verdad? En asociación también podrías tener ciertas premisas, ¿verdad? Y ciertas conclusiones en las que el estudiante deba asociar la premisa dada con la propuesta o con la solución final, ¿verdad? Eso se puede hacer también, que no necesariamente tiene que ir con respuesta construida. Ahora, algo muy importante acá, no todo, ¿verdad? No todo
se adaptan a este tipo de formatos, ¿verdad? Va a depender del tipo de universo en el que yo esté trabajando, ¿verdad? Que eso es muy importante tenerlo claro. Hay ciertas cosas que sí se van a adaptar dependiendo de lo que yo quiera valorar y hay otras que definitivamente no se van a adaptar. Y no es forzarlo, ¿verdad? Porque no podemos forzar esos formatos porque entonces incurriríamos en errores y en ambigüedades y en reclamos también, ¿verdad? Entonces es, bueno, ¿qué tipo de formatos puedo yo realmente usar para ese tipo de contenido? En demostración he visto, por ejemplo, en preguntas de la OCDE, ¿verdad? Se les da esa solución y el estudiante tiene que escoger entre las opciones cuál permite justificar ese proceso. O bien, también puedes hacer, por ejemplo, un ítem que es construido, ¿verdad? Quitarle ciertas partes que usted quiera valorar y que el estudiante vaya rellenando esas partes, que son un tipo de respuesta corta, ¿verdad? Pero de acuerdo con la demostración que usted va empleando, a ver si el estudiante realmente está comprendiendo esa demostración que usted está generando. No sé si puedo calmar su duda, David. David, yo lo que hice alguna vez fue poner una demostración y dejar espacios en medio, entre líneas, digamos, justifique por qué pasó de aquí a aquí, ¿verdad? Eso O lo he sea, hecho. o qué falta, o qué hace falta incluso, ¿verdad? ¿Qué hace falta para que realmente, digamos, sea Complete una de un demostración? paso a otro. Exactamente, para que se complete de un paso a otro. Incluso lo puedes ver en ciertos artículos de matemáticas sobre demostración de ciertos fenómenos, eventos, que el autor no demuestra todo, o sea, deja ciertos pedazos, ¿verdad? El que lo está leyendo tiene que ver cómo lo complementa. Pero Pues. el asunto es que ahí lo que estoy haciendo es evaluando una habilidad completamente diferente. O sea, ahí lo que estaría haciendo es midiendo si el estudiante puede llevar el hilo de la demostración o de mi estilo de demostración Ya y entiendo. rellenar un simple paso versus a que un estudiante de verdad demuestre que puede realmente Que pueda aplicar o realmente la pueda demostrar. exactamente, o sea, y creo que todos sabemos que o sea, que muchas veces, decía un colega que ya no trabaja con nosotros, que una vez que uno ve la solución, todo es trivial, o sea, no es lo mismo ver la solución y ver que le falta un paso que tener que enfrentarse a la solución o a la demostración o a la solución de un problema de cálculo desde cero. Son habilidades muy distintas. Y Claro, al fin y al cabo lo que uno quiere es que el estudiante termine haciendo la más difícil, no la más fácil. claro. Es por eso que son muy difíciles de construir, ¿verdad? Y bueno, el curso, en el caso tuyo, lo que está queriendo valorar es la habilidad de construir del estudiante, la habilidad de aplicar, la habilidad de demostrar. Entonces, ahí habría que pensarlo muy, muy bien, ¿verdad? ¿Qué formato se adapta? El asunto es que no solo nos quedemos con el de desarrollo, ¿verdad? O sea, existen otras. Claro, como les puse ahora, bueno, el de desarrollo es genial porque me dice o me permite ver qué tanto puede el estudiante aplicar, qué tanto puede el estudiante resolver desde su propia mano, ¿verdad? Pero no es lo único, ¿verdad? Podemos valorar demostraciones también desde otro formato. Hay que hacerle bastante cabeza, claro está, ¿verdad? Y que por eso también, como hay que pensarlos mucho, y sentarse días de días a planificarlo, pues decimos, no, ya no, yo no quiero ya esto que va, cuesta mucho, entonces mejor va desarrollo, porque para mí, aunque no es más compleja la revisión, porque una lleva a lo otro, ¿verdad? Uno es más compleja la construcción, pero muy fácil la revisión. En el de desarrollo es más bien
más sencilla, tal vez, construirlo para que el estudiante resuelva que la calificación. Entonces, de una cosa complementa a la otra también. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Comentario? Yo tengo una preguntita. Claro, Tengo la mano adelante. levantada. Hola, bueno, es Juan Félix Ávila. Primero me disculpo porque yo me incorporé un poco tarde, así que no sé si lo que voy a preguntar ya se ha comentado. Yo creo que uno de los principales temores que tenemos los profesores a la hora de dar este salto a la evaluación a distancia que nos va a tocar es la posibilidad de fraude. Y creo que ayer se discutía eso en la charla que dio Daniel. Y entonces, yo tengo algunas ideas, pero me gustaría compartirlas para ver qué les parece. Por ejemplo, a mí se me ocurre que una manera de paliar un poco esta situación es lograr generar un banco de preguntas y suficientemente grande, de manera que a cada estudiante, cuando lo esté evaluando, le toque un examen, una pregunta diferente. Una pregunta de dificultad semejante, porque mentira que van a ser equivalentes, pero semejante, de manera que el estudiante en eso, digamos, de alguna forma lo desanime a estarse juntando con otros compañeros a la hora de estar resolviendo el examen. Por supuesto que puede contratar a un profesor de matemáticas que le ayude para hacer el examen, ¿verdad? Pero yo creo que esas serían más las excepciones que las reglas. Claro. Esa es una posibilidad. Entonces, tal vez ahí la inquietud es, por ejemplo, si de alguna forma la universidad prohíbe que en un examen aplicado a la misma hora un estudiante tenga un examen y otro tenga otro examen. Yo generalmente digo, bueno, es que yo creo que sí se vale porque cuando yo, por ejemplo, aplico un examen de reposición, no le aplico el mismo examen que le hice a sus compañeros de ordinario, ¿verdad? Porque le aplico otro examen de dificultad semejante. Entonces, la idea es que yo creo que está bien, pero sí me gustaría oír la opinión de ustedes o los compañeros que están aquí en el taller. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente, por ejemplo, en otras universidades se aplica esto que está diciendo el compañero, efectivamente, de que cada estudiante cuando se mete a hacer una aplicación virtual, pues la pregunta que sale es diferente a la del otro compañero. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Primero tendrían que hacer un banco de ítems, ¿verdad? Y que todos, dependiendo, en un mismo contenido, perdón, tengan exactamente la misma dificultad y que vaya a medir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí tendrían todos que colaborar, ¿verdad? En construir ese banco y discernir entre si realmente el ítem que hizo Kenner, que hizo David, que hizo Lorena, ¿verdad? Tengan exactamente el mismo nivel de dificultad, ¿verdad? Porque no vamos a tener, por ejemplo, que un estudiante A le salgan preguntas dificilísimas, aunque sean del mismo contenido, y que el estudiante B le salgan ítems facilísimos y que sean del mismo contenido, porque entonces estaríamos cayendo en algo que se llama discriminación, ¿verdad? Y no estaríamos siendo equitativos. Entonces, acá serías, y hay muchas universidades, Stanford, por ejemplo, y otras, en las que hacen eso, pero ellos tienen calibrados los ítems en cuáles más difíciles o más fáciles, y aparte que lo van haciendo gradual. Entonces, por ejemplo, le tiran, lo primero es una pregunta fácil, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta del estudiante, le van proporcionando otro tipo de preguntas y con mayor nivel de dificultad. No sé si hay otra pregunta. Gloria, continúa. ¿Tienes alguna pregunta, Gloria? Sí, gracias. Bueno, era más un comentario que con relación a lo que decía David, y cuando apuntó que el curso es teórico, yo creo que algo muy importante en un curso teórico es la evaluación de vocabulario, palabras, significados, conceptos claros asociados a esas palabras. Y me parece que la selección única, múltiple, el complete, es decir, todos estos de respuesta breve son lo ideal, definitivamente. Y creo que a veces es una cuestión que se abandona en evaluación.
Entonces, creemos que porque hacen una demostración son capaces de describirla o explicarla en un lenguaje matemático apropiado o en un discurso matemático apropiado, y yo estoy completamente segura que no es así. Entonces, se lo dejo ahí como en las inquietudes o en las sugerencias. Luego, en relación con qué tipo de ítems lleva mi examen, yo creo que el tema no es que no puede ser de desarrollo porque solo trae desarrollo, se ve feo, o no puede, o tiene que tener de otros porque tiene que tener, no creo que para nada ese sea el criterio, sino más bien el tener muy claro cuáles habilidades quiero yo, de cuáles habilidades quiero yo recoger evidencias de desempeño, cuáles son las habilidades que yo quiero que ese sujeto evidencie, o que yo creo que yo trabajé en el aula y yo quiero entonces recoger evidencias de mi trabajo, porque no sé si ya comentaron eso, pero me parece que un examen no es solo para recoger evidencias del desempeño de un estudiante, un examen es también para recoger evidencias del trabajo que hizo el docente. Y el docente tiene que tener muy claro qué habilidades se propuso desarrollar. Entonces, por eso creo que si es solo demuestre, ¿por qué dejó botado habilidades como identificar, organizar, discriminar, calcular, ejemplificar, falsear, etcétera? Ese tipo de actividades cognitivas que tienen que ser evaluadas en una prueba. Y cuando ya uno decide o escoge esas habilidades que trabajó en el aula y que quiere recoger evidencias en la prueba, entonces más bien es cuando se sienta a pensar, bueno, así es como lo razono yo, como cuando, no, desde ninguna teoría, porque yo no sé de teoría de evaluación, es cuando uno se sienta a pensar qué tipo de ítem es el apropiado para traer esas evidencias o recoger esas evidencias. Y yo diría que demostrar, si bien es una habilidad de alto nivel y está clasificada así, no necesariamente deja recoger evidencias sobre ese otro tipo de habilidades, porque un sujeto podría estar manejando habilidades de menor nivel que demostrar y no logra demostrar. Entonces, y no quiero solo que sepa demostrar. Luego, por otro lado, en relación con el comentario de Félix, creo, ¿verdad? Sí, Juan Félix. Sí. A mí me parece que, o sea, sí nos tiene que preocupar en alguna medida si copian o no copian, pero no debería de ser como algo que nos desvele muchísimo. Yo creo que tenemos que intentar poner un sello UCR en las mentes, en las actitudes, en los comportamientos de los estudiantes. Y yo no creo que sean tan brutos como para copiar absolutamente todo el curso y ganarlo y no pagar las consecuencias sobre eso, o no pensar cuáles serían las consecuencias sobre eso. Y que el sistema se tiene que asegurar que en algún momento haya consecuencias sobre eso. Entonces, más bien me parece que lo que debe gastarnos con ellos es la formación ética, la conciencia de por qué así, por qué no así, de cuáles son los pros, los contras, y la evaluación tiene que ayudar a esa formación ética. Cuando la evaluación es de persecución, es de policía, es de, viste que lo hiciste mal, entonces un 0, entonces perdiste el curso, y entonces qué bueno el profe porque medio mundo perdió el curso. Yo creo que es cuando construimos ese tipo como de mecanismos de sobrevivencia en ellos. Y es porque hay un sistema que los está agobiando o que los está lesionando, y muchas veces hacemos eso con la evaluación, lo que hacemos es lesionar, y el sujeto es normal que tenga que buscar un mecanismo de sobrevivencia ante eso. Entonces, a mí me parece que a mí los copiones no me dan miedo, porque yo ni susto ni me preocupan, porque yo creo que son los menos, y creo que el sistema tarde o temprano tiene que filtrarlos o desecharlos. Se quedan unos en el camino, porque si y logran avanzar, eso pasará, pero no es a esos a los que debemos nuestra formación profesional. Perfecto, gracias. Ya que Floria habla de ética, de una vez les anuncio, vamos a
tener después de Semana Santa una charla precisamente de una colega de la UNED que nos va a hablar del tema sobre ética. Más bien, tal vez más bien Graciela nos puede indicar un poquito más. Sí, la charla va a ir abordándose en lo que es la evaluación en entornos virtuales desde la ética tanto del docente como del profesor, ¿verdad? Porque aquí juegan los dos, no solamente es el estudiante, también el docente. Y efectivamente aquí debemos apelar también un poco a la confianza en el estudiante, ¿verdad? Porque yo creo que el que realmente quiere sacar una carrera y está comprometido, pues hace sus procesos de evaluación, su proceso de universidad como debe ser, ¿verdad? De manera ética. Y habrán algunos que definitivamente pues buscarán ser más vivos, pero efectivamente tarde o temprano se irán, ¿verdad? Que incluso hasta teniendo cursos presenciales, pues los chicos tienden a copiar, ¿verdad? Y ver cómo, por ejemplo, pasar un examen porque aparte del terror que tiene, pues simplemente porque quiero pasar el curso y punto, pero no hay un compromiso de parte del estudiante. Entonces, yo sí les recomiendo la charla. Creo que va a ser muy importante también para que nosotros estemos también conscientes o tranquilos que, bueno, también tenemos que apelar a la confianza del estudiante, ¿verdad? Y no como tener ese horror y qué temor, porque aunque sea incluso en las aulas, igual tienen a copiar. Yo al menos en las veces que he aplicado examen, he visto a varios y he pasado por la honda pena de tener que levantar un acta, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No veo acá. Tengo un comentario, nada más para comentar, ampliar la respuesta que le dieron al señor David Jiménez respecto a las preguntas de desarrollo. Ajá. Actualmente estamos tratando de virtualizar los cursos y eventualmente estamos analizando si virtualizar también las evaluaciones. Pero volviendo a las pruebas escritas, si tenemos una pregunta de desarrollo o en general en cualquier tipo de ítems, como lo mencionó Graciela, hay que asignar adecuadamente el puntaje. Particularmente, esto es difícil en las preguntas de desarrollo. Una de las formas que utilizo cuando diseño una pregunta de desarrollo para asignar los puntajes es ver qué tareas espero que realice con esa pregunta el estudiante. Y las escribo y las asigno el puntaje adecuado para esa tarea. Uno tiene que tener claro ese procedimiento, que es uno de los que mencionó Graciela en el último tipo de ítem. Una vez que uno aclara eso, entonces, para estos efectos que tenemos que virtualizar probablemente algunas de las evaluaciones, una recomendación es que el profesor cuelgue la pregunta de desarrollo si es que todavía no ha logrado adaptar la pregunta que desea hacer a estos otros tipos de ítems que nos expuso Graciela, que lo adapte a la mediación virtual y que simplemente le pida a los estudiantes que cuelgue una imagen de lo que hicieron y después él utilice estas tareas y ver cuáles de estas tareas aplicó adecuadamente el estudiante. Esa sería la observación. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Veo que ya algunos se han salido. Les ruego, por favor, llenar un link ahí. Puso Kenner en el chat para todos. Es para evaluar la charlita que hemos tenido hoy y sobre todo para ver la posibilidad de si están interesados o no en que sigamos con unos talleres más guiados, digamos, con los compañeros para implementar los quizzes y exámenes y todo este reto, ¿verdad?, que tenemos por delante. ¿Algún otro comentario? Sí, yo tengo uno. Claro. Para Kenner, en mediación virtual está el ítem de tipo ensayo. En ese se puede escribir y se pueden subir también archivos, ¿verdad?, para asuntos de desarrollo. Entonces, recordando que también ahí se puede escribir en látex. Entonces, es un ítem que facilita el desarrollo en línea, ¿verdad?
Ok. Sí, correcto. En ensayo también para David, ahí yo pensaba meter precisamente las preguntas de desarrollo, ¿sí? Que ellos pueden subir con una imagen, incluso permite audios, lo cual es bellísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quería pues agradecerle a la compañera Graciela, muchísimas gracias por la charla, ¿verdad? Y por la información. Indicarles a todos pues, que estamos en la mejor disposición de colaborar desde el proyecto EXMA. También quería pues anunciarles de una vez que a las 2 de la tarde vamos a tener la charlita con Kenner Ordóñez. Es lo que está en la pantalla. Ahí viene el ID para meterse a Zoom. Ahí vamos a trabajar prácticamente, bueno, Kenner va a trabajar ya cómo meter estos ítems en mediación virtual, ¿verdad? En la plataforma Moodle. Y el compañero pues trabaja y tiene mucha experiencia en entornos virtuales y pues nos puede colaborar muchísimo en esta parte. Y nuevamente, si alguno tiene interés, pues más adelante estamos pensando en hacer un tallercito donde pues cada uno de ustedes traiga unos 2, 3 ítems, pues tal vez la colega Graciela les puede dar una revisadita antes y luego meterlo de una vez en mediación virtual. Eso sería pues si los resultados de los talleres lo piden. Entonces a las 2 de la tarde los esperamos. Y muchísimas gracias pues por el espacio y por estar aquí, ¿verdad? Todos tenemos este reto y pues adelante. Bien, muchas gracias a todos. Sí, gracias.